Bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy entonces es la interacción gravitatoria, ¿sí? Para eso, primero vamos a repasar un concepto que es el concepto de potencial gravitatorio, sobre el cual charlamos un poquito cuando hablamos de energía. Vamos a repasar un poquito y después vamos a ir a problemas concretos de interacción gravitatoria y vamos a hacer un poco lo que vimos la clase pasada, si mal no recuerdo, que sí, la clase pasada, que fue dos cuerpos en interacción. Justamente el problema de interacción gravitatoria se vuelve interesante cuando tenemos, por ejemplo, un planeta y un satélite que gira alrededor, o un astro celeste como el Sol y un planeta, y eso es lo que vamos a analizar. Bueno, primero entonces revisemos un poquito el concepto de potencial gravitatorio. Y cuando me refiero al potencial gravitatorio, lo vamos a analizar para cuerpos que están a una altura mucho mayor, o en principio mayor que la superficie terrestre. O sea, vamos a pensar en cuerpos en donde las distancias entre sus centros de masa son comparables a sus radios. Por lo tanto, voy a hablar del potencial gravitatorio, eh, del potencial de la ley de gravitación universal, ¿sí? El que charlamos solamente, lo charlamos en la clase de conservación por ahora. No sé si en la práctica ya vieron algún problema, pero si ustedes recuerdan, ese potencial, después vamos a charlar un poquito de dónde surge, aunque un poquito lo vimos, es la constante de gravitación universal por la masa de un cuerpo, por la masa de otro, dividido R. El potencial, este potencial del que estoy hablando es el potencial de interacción entre dos cuerpos que tienen masa, ¿sí? En general, cuando estamos cerca de la superficie de la Tierra, un cuerpo de masa m pequeña va a sentir por un cuerpo de masa m grande una fuerza en donde todos estos números se absorben en una constante que sería G, que en la superficie de la Tierra, acá lo tengo que reemplazar por la masa de la Tierra, por el radio de la Tierra, y eso es lo que me termina dando la constante que tenemos acá, ¿sí? Lo voy a tachar porque en realidad es negativa, no por definición, sino definiendo, acuérdense de esto, que el potencial, que el cero de potencial está definido en R tendiendo a infinito. ¿Se acuerdan? Poniendo el potencial cero en R igual a infinito, lo que nos quedaba es que esto era negativo. Esto sería válido para un radio mayor que el radio de la Tierra, ¿sí? Y en el principio, en el caso de que estemos trabajando con el planeta Tierra, lo que tenemos ahí sería que m grande sería la masa de la Tierra y RT, por supuesto que puse acá, es el radio de la Tierra, ¿sí? Pero lo vamos a ver ahora en el caso más general posible, en donde m grande es una de las masas y m chica es la otra. Simplemente. Bueno, según habíamos visto, y según se ve de acá, el potencial gravitatorio entonces tiene esta pinta cuando lo graficamos. Es una hipérbola que es negativa todo el tiempo, o sea que es algo así. Diverge hacia abajo, este es R, este es el potencial. Entonces uno puede trabajar con esto para analizar cómo sería el movimiento de un objeto de masa m que está sometido a este potencial. Y como ven acá, hay tres regiones importantes. Una sería, por ejemplo, si la energía es E1, en este caso E1 es mayor que 0. El otro caso, por lo menos límite, sería cuando la energía es E2 igual a 0. Y finalmente el otro caso interesante sería cuando tenemos E3, que es menor que 0. Fíjense que además tengo que definir otra cosa, porque si yo estoy pensando en que estoy con un objeto sobre la superficie de la Tierra,
Eso quiere decir que hay un límite en el movimiento que está definido no por el potencial, sino por el hecho de que yo no puedo atravesar, en principio, la superficie de la Tierra sin romperla. Entonces, el radio de la Tierra me va a aparecer acá, y va a ser el límite, lo voy a marcar, y va a ser el límite de movimiento. O sea, ningún objeto, en principio, va a atravesar la superficie de la Tierra, o sea, no va a atravesar este. Ya que el movimiento se limita a la zona mayor a radio. Y nosotros ya sabemos cómo analizar esto, ¿no? O sea, lo que sabemos es que en el caso en que tenemos E1 mayor que 0, sabemos que, ¿se acuerdan cómo era esto? Nosotros tenemos un movimiento que no está ligado en ningún lugar, ¿sabes? Lo sé yo se los cuento. Ustedes escuchen. Cuando tenemos energías mayores que 0, fíjense, el potencial nunca llega a 0, o sea que la energía siempre va a ser mayor que el potencial. ¿Y eso qué quería decir? Quiere decir, acuérdense que la diferencia entre la energía mecánica y la energía potencial es la energía cinética. Si yo puedo definir la energía cinética, quiere decir que en principio el sistema puede existir en esa posición. Y como vemos acá, si la energía es constante, en cualquier lugar del espacio, la partícula va a poder existir, porque siempre va a tener definida una energía cinética. O sea que tenemos un movimiento no ligado. ¿Se acuerdan que movimiento ligado era aquel que estaba dado por puntos de retorno? Acá no hay ningún punto de retorno. Los puntos de retorno eran donde la energía se cruzaba con el potencial. Acá no se cruza nunca. Entonces, este movimiento no va a ser ligado. Esencialmente la partícula puede existir en cualquier región del espacio. Y además, no solo eso, va a existir con energía cinética mayor que 0. Siempre es mayor o igual que 0, pero lo que voy a tener acá es mayor que 0 estricto. Eso quiere decir que va a llegar, puede llegar muy lejos, realmente decimos que puede llegar a un R tendiendo a infinito con velocidad distinta de 0. O sea, puede llegar con energía cinética ya donde no se siente la atracción gravitatoria con la Tierra. ¿Sí? Ese sería el caso en que la energía es mayor que 0. ¿Sí? Cuando tenemos... Sí. Sí, escucho. No, sí. Era así, nada más. Sí. Perfecto. Cuando tenemos el caso E2, que es igual a 0, en ese caso ustedes me podrían decir, bueno, ahí tampoco cruza nunca el potencial. La energía E2 no cruza el potencial porque la hipérbola es asintótica hacia el eje radial, pero nunca lo llega a alcanzar. Entonces esa partícula en principio tampoco está ligada. La respuesta es cierto, no está ligada. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de que tiene energía mayor que 0 o que tiene energía igual a 0? ¿Se les ocurre? Si no está ligada, puede llegar a distancias de R tendiendo a infinito. O sea, se puede alejar infinitamente de la Tierra. Eso no te entiendo. Pero ¿cuál es la diferencia respecto del caso de energía mayor que 0? ¿Se les ocurre? La energía cinética, exactamente. Lo que dicen en el chat. La energía cinética en el infinito va a tener que ser 0. O sea, que puede llegar al infinito, pero con velocidad 0. O sea, está no ligada, puede llegar a R tendiendo a infinito, pero con velocidad igual a 0. ¿Sí? Se le acaba toda la energía. ¿Ok? Y finalmente, el único caso que tenemos un movimiento ligado es aquel en el cual el potencial y la energía se cruzan, que se cruzan en este punto. A este punto al que voy a llamar sugestivamente R max. Si la partícula está ligada, quiere decir que no se puede escapar de la atracción gravitatoria, de la atracción dada por este potencial. ¿Verdad? Acuña levantaron la mano. Ay, sí, escucho, perdón. Sí, tengo una consulta con eso.
La E2 igual a cero. O Sí, sea, puede llegar a R teniendo infinito con velocidad igual a cero. Significa claro, que llega a infinito y ahí se queda con velocidad igual a cero, claro. o que en el camino, o lo primero. A ver, infinito, acuérdense, es para los matemáticos. Para nosotros, la interacción en realidad nunca es exactamente cero. Fíjense que si esto es asintótico, quiere decir que esto tiende a cero, pero nunca se va a terminar de tener. Finalmente lo que nos va a pasar es que cuanto más lejos esté, más chica va a ser la velocidad hasta que en algún momento va a ser indetectable. Si no hubiera otra interacción en el universo, esto seguiría alejándose cada vez más lejos. La velocidad tiende a cero cuando r tiende a infinito. Esa es la explicación matemática. Formalmente, como hay otras interacciones, como hay una pérdida de energía mientras se va alejando, en algún momento se va a detener. ¿Cuándo? Cuando la interacción sea despreciable. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Sí, matemáticamente, la velocidad tiende a cero cuando r tiende a infinito. Entonces uno dice, llegaría a r igual a infinito con velocidad igual a cero. Es una forma burda de decirlo. ¿Se entiende la idea, no? sí, sí, se entiende. Ok. Gracias. Bueno, entonces esa es la diferencia entre E1 y E2. Ahora, ¿qué pasa si tengo E3? Ahí ya decíamos que es el único caso en el que tengo el sistema ligado. Y eso quiere decir que ligado, es decir, justamente que no se puede escapar de la atracción gravitatoria. O sea que a lo sumo puede llegar a un radio igual a R máximo y en ese punto donde se cruzan, la energía cinética va a ser cero. O sea que solo se puede mover en este sector. ¿Sí? No puede moverse en este ni en este. ¿Está bien? Y el sistema queda ligado entre dos puntos. Uno es la superficie de la Tierra y el otro es el punto de retorno. ¿Ok? Y Sí, uno podría usar estos tres análisis que hicimos para, por ejemplo, decir, bueno, ok, pero ¿cómo hago si yo quiero que un objeto, un proyectil, se escape de la atracción gravitatoria? Bueno, entonces lo que puedo decir es, lo que yo quiero es que ese objeto justamente se encuentre en una situación tal que yo lo pueda empujar con una velocidad desde la superficie de la Tierra y no vuelva nunca. ¿Sí? La mínima condición que tiene que cumplir es que llegue hasta el infinito y no vuelva nunca más. ¿Sí? Está claro que si yo estoy en esta situación, me sobra energía, porque con esto se aleja infinitamente de la Tierra y más allá. Exactamente. Este es Buzz Lightyear. Este, en cambio, no le alcanza. Cuando yo tengo energía cero, es la condición mínima para tener un objeto que se pueda escapar de la superficie terrestre. ¿Y cómo tendría que hacer yo la cuenta? Bueno, lo que tengo que decir es, necesito que tenga energía cero, primero. O sea, para escapar de la atracción gravitatoria, como mínimo necesito que la energía sea igual a cero, estar en ese lugar. Pero además, ¿cómo sería el experimento? Bueno, yo tengo que darle una velocidad desde la superficie de la Tierra. Bueno, en la superficie de la Tierra yo sé cuánto vale la energía potencial. En la superficie de la Tierra, si el objeto tiene masa m minúscula, su energía potencial vale esto. Entonces yo quiero calcular cuál es la velocidad que le tengo que dar en esa superficie de la Tierra para que mantenga esta energía igual a cero. Bueno, lo que tengo que pensar es esto. La energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y a esta velocidad la voy a llamar la velocidad de escape. Si se cumple esta relación igual a cero, quiere decir que con esta velocidad me alcanza para que el móvil escape de la atracción gravitatoria. Y entonces lo que puedo hacer es despejar desde acá. Si despejan desde ahí, les va a quedar que esa velocidad de escape es igual a 2 veces g por la masa que puse. Bueno, no hace falta poner, esta es la masa de la Tierra, ¿verdad? Dividido el radio de la Tierra,
todo al hombre. ¿Sí? Eso nos da con qué velocidad deberíamos disparar un proyectil para que no vuelva nunca más a la Tierra. ¿Sí? Pueden meter a quien quieran ahí. Si es un jefe de gobierno de la ciudad, bueno, no digo que haya que hacerlo. Podría. Es el único comentario político que van a encontrar acá. Bueno, seguimos y quedó grabado encima. Bueno, listo, ya está, se acabó. No depende de la masa del proyectil. Fíjate que no, porque al tener igualada la energía a cero, la masa aparece en ambos términos. Es importante. La velocidad de escape no depende del proyectil. No. Fíjate que la masa aparece en los dos términos, entonces se termina cancelando. Depende solo de la constante gravitatoria, que es básicamente esto que tenés acá. Ustedes se fijan, es exactamente G, ¿no? Porque esta es la constante que me queda cuando un objeto está parado en la superficie de la Tierra. No depende de la masa, para nada. Está bien esta situación. No voy a hacer ningún comentario. Bueno, la interacción gravitatoria, entonces, nosotros la vimos en términos del potencial. Vamos a mirar la interacción gravitatoria desde el punto de vista dinámico. Lo que voy a hacer ahora es ver más o menos cómo darles una idea de cuál es el procedimiento en el cual, no histórico, pero digamos el procedimiento lógico en el cual se construye la idea de, hay un comentario arriba sobre E1, perdón, E1, ¿qué es E1? Sobre la energía E1. ¿Dónde me lo pueden repetir? Porque no lo llevo a encontrar. Dice, perdón, pero un número sobre infinito da cero. ¿Por qué E1 daría diferente de cero? E1, ¿dónde qué cosa? Energía 1. Habla de cuando estábamos viendo las tablas de energía y teníamos la energía mayor a cero. E1 da mayor a 0. Un número sobre infinito. No entiendo la pregunta entonces. ¿Cuál sería la pregunta? Perdón, yo fui la que preguntó. Sí, ahora, O sea, dice que la velocidad tiene que ser diferente a cero, pero si yo tengo, me quedé pensando algo, es más matemático otra cosa, creo. Dale. Si si R tiende a infinito, entonces me quedaría un número dividiendo infinito, y eso daría cero. Claro, Pero te fíjate. dice que la velocidad tiene que ser diferente de cero en el caso de E1. Pero es que, fíjate, cuando R tiende a infinito, el potencial tiende a 0. Esto es lo que tiende a 0. Perdón. Fíjate, No, la no dije nada. energía, acordate que el potencial gravitatorio es conservativo, por eso tenés un potencial, ¿verdad? Perdón, la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, por eso surge de un potencial. El que tiende a 0, y en realidad eso es una definición, si querés, pero el que tiende a 0 es el potencial gravitatorio. Está bien todo. Es la energía potencial gravitatoria, pero la energía mecánica total se conserva. O sea que si la energía potencial gravitatoria tiende a 0 en infinito, quiere decir que en infinito solo tenés energía cinética. Por lo tanto, vas a tener una dada velocidad por esa energía cinética. ¿Ok? Sí, está, gracias, perdón. De nada, no, ningún problema, por favor. Bien, entonces, como les decía, vamos a analizar la interacción gravitatoria ahora. ¿Se ve bien el marcador? Porque ya se debe estar gastando y los primeros días se ve bien. Sigo. Si no, trato de buscar. Se ve bien, se ve bien. Perfecto, avísenme cualquier cosa. Por ahora sí, sí, se oye bastante. Bueno, la interacción gravitatoria, que como les decía, lo que vamos a ver es cómo se construye la interacción gravitatoria, esta que da lugar al potencial gravitatorio que acabamos de ver, que sobre esa nunca hablamos. O sea, lo primero que hablamos, eso sí lo hablamos casi el primer día o el segundo día, ya no recuerdo, es que Galileo, haciendo experimentos cerca de la superficie de la Tierra, descubrió, generalizó que todos los objetos caen con una aceleración constante
que no depende de la masa, que no depende en principio de la forma, ni depende de la altura, pero eso, claro, es con dos cosas. Una es despreciando el rozamiento con el aire, por un lado, y otra es eh, cerca de la superficie de la Tierra. O sea, Galileo, cuando lo hizo, no dijo cerca de la superficie de la Tierra porque él estaba cerca de la superficie de la Tierra, pero después, por supuesto, ese conocimiento se vio que resultaba insuficiente para describir la atracción a objetos que estaban mucho más lejanos. Pero como les digo, Galileo dijo que esto era independiente de la masa, independiente del tamaño, etcétera, etcétera, todo lo que les mencionaba recién. Pero, por supuesto, como les digo, eso llevó a gente como Newton a pensar, bueno, pero si un objeto que está arriba de la superficie de la Tierra, como yo, o como una piedra, o como lo que sea, se siente atraído hacia la Tierra, ¿qué diferencia hay entre ese objeto y, por ejemplo, la Luna? Ya para ese momento había muchas observaciones astronómicas y se sabía que la Luna realizaba un movimiento de rotación alrededor de la Tierra y que era un objeto masivo, no se sabía, pero se suponía. Y entonces, en base a todas estas preguntas, es que Newton empezó a analizar los objetos celestes y su movimiento y empezó a pensar cómo era que podía relacionar lo que le pasaba a los objetos que había descrito Galileo y compararlo con los objetos celestes para hacer una ley de gravitación universal. O sea, que describiera ambos fenómenos. En principio, que describiera la interacción que la Tierra tenía con todos los objetos que la rodeaban. Bueno, entonces, la primera idea que tuvo, lo primero que pensó, dijo, por un lado, tenemos las observaciones de Galileo. Yo sé, dijo Newton, por mi ley, dijo él, que la fuerza es igual a masa por aceleración, y de esa manera yo puedo definir esa fuerza peso, que es proporcional a la masa, esa fuerza la defino observando los resultados que realizó Galileo. Entonces, dado eso, entiendo perfectamente por qué todos los objetos caen con la misma aceleración. Fíjense que, bueno, y ahí lo que hizo fue decir, bueno, el peso entonces tiene que ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Fíjense que esto es la ley de Newton. Esto no es la ley de Newton escrita para el peso, aunque puede parecer en este caso. Es una definición. Esto es la definición que hizo Newton de la fuerza-peso. Él dijo, bueno, la ley de mi ley, como dijo antes, lo que me dice es, conocida la fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? Y acá lo que hizo fue definir la fuerza-peso para que pueda pegar la ley que él había encontrado. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estoy diciendo, dije mi ley, le tengo que decir a mi hija esto. Bueno, ya me están visitando. Me están preguntando si estoy hablando de mi ley. No. Bien. Bueno, quise usar el gato para la ley de conservación del impulso angular, porque voy a hacer un paréntesis. Ustedes saben que los gatos caen siempre de pie. ¿Saben por qué es eso? Es por conservación del impulso angular. Los gatos modifican su masa, no lo voy a tirar, pobrecito. Modifican su distribución de masa de la misma forma que una bailarina, por ejemplo, modifica su distribución de masa cuando extiende los brazos o cuando los junta, y hace que su cuerpo vaya girando de tal manera que ellos controlan cómo se va moviendo su cuerpo para caer siempre parado. Y eso lo hacen con la cola. Moviendo la distribución de masa con la cola, caen siempre parados. Pero no voy a entrar en el detalle ese hasta... Pero también se ve el meme ese que le pone una tostada con manteca. Exactamente. Gira, ahí quien cae. Ahí no, ahí ya tenemos, ya es otra ciencia, es más pseudociencia. Qué humillación que un gato sepa más que yo.
Estamos perdiendo el rumbo. Voy a seguir porque vamos a perder el rumbo muy fácil. Bien. Bueno, entonces, Newton definió la fuerza peso en términos de la ley que él sabía que valía para todas las fuerzas. O sea que esto no es una forma de expresar la segunda ley de Newton para el peso, sino que es una definición. Pero bueno, simplemente era ese. Bueno, él tenía este resultado que un poco surgía de la ley que él había enunciado y de las observaciones de Galileo. Ese es el primer paso. Segundo paso. Él pensó justamente esto que les decía. Supongamos que tenemos la Tierra y ya también a esa altura se sabía que la Tierra era un esferoide, digamos, era algo parecido a una esfera. Entonces él decía, ¿qué ocurre de diferente entre la Luna y una piedra a la que yo arrojo que yo sé que realiza un tiro oblicuo? Si yo tengo una piedra sobre la superficie de la Tierra y le doy una velocidad inicial en esta dirección, yo sé que esa piedra realiza un tiro oblicuo, que si yo lo mirara en este dibujo en donde estoy exagerando la curvatura de la Tierra, el tiro oblicuo haría una trayectoria que sería de esta. Entonces él pensó, bueno, entonces lo que debe pasar con la Luna debe ser algo muy parecido. No voy a seguir, Gabriel, porque esto no termina más. Él pensó, ¿qué pasa si yo a esa piedra le empiezo a dar velocidades cada vez más altas? Bueno, en el tiro oblicuo sabemos lo que pasa. La piedra va a llegar cada vez más lejos, ¿sí? Hasta que en algún momento yo voy a darle una velocidad a la piedra y no se va a encontrar con la superficie de la Tierra, porque la Tierra justamente no es plana. ¿Está bien? Entonces lo que va a terminar pasando es que esa piedra tiene la velocidad adecuada, va a terminar rotando alrededor de la Tierra. ¿Sí? Entonces ahí encontró una idea para generalizar lo que ocurre a los objetos cercanos y lo que ocurre a los objetos lejanos. Con los objetos lejanos es más fácil que eso ocurra, porque dado que tienen una altura muchísimo más grande, tardan mucho más en llegar a la superficie y tienen muchísimo más espacio, entonces con una pequeña velocidad nunca van a encontrar la superficie de la Tierra y van a seguir realizando un movimiento de rotación. Entonces pensó, dijo, ok, entonces lo que le pasa a la Luna es esto, es una piedra suficientemente alta, con una velocidad suficientemente alta, para no encontrarse nunca la superficie de la Tierra. Entonces, lo que dijo es lo siguiente, dijo, ¿por qué la Luna realiza un movimiento circular, digamos, lo pensó como un movimiento circular? Entonces lo planteó de esa manera, dijo, bueno, entonces la aceleración de la Luna debería cumplir que es una aceleración centrípeta. Si es una aceleración centrípeta, tendría que estar relacionada con la velocidad y con el radio de esta manera. ¿Se acuerdan? Esto es movimiento circular, donde PL es la velocidad tangencial de la Luna, elevada al cuadrado, y RL es la distancia entre la órbita de la Luna y el centro de la Tierra. ¿Sí? Esto que está acá. Esa observación entonces le permitía generalizar lo que observaba cerca de la superficie de la Tierra y lo que observaba lejos de la superficie de la Tierra. Bueno, ahora lo que le faltaba es formalizar. Bueno, para formalizar tenía que usar observaciones, ¿sí? Entonces podría utilizar esta relación que acababa de encontrar y decir, bueno, pero yo conozco también, observacionalmente, cuál es el período. Para período voy a usar la letra griega tau a partir de ahora, en lugar de usar t, para no confundirlo, porque muchas veces voy a usar la t para la Tierra. Así que esto, a partir de ahora, va a ser el período. Si estoy en un movimiento circular, voy a usar la letra griega tau. Y él conocía el periodo de la luz. Entonces lo que dijo es, bueno, lo que puedo hacer es utilizar eso para obtener la velocidad tangencial de la Luna. Pero además, lo que puedo hacer es utilizarlo para hacer una relación entre lo que le ocurre a un objeto muy cercano y un objeto muy lejano. Con ese periodo, él podía decir, bueno, la velocidad de la Luna
va a ser además el radio por la velocidad angular. ¿Sí? Sigo con ideas de movimiento circular. Y la velocidad angular la puedo escribir en términos justamente del periodo. Es 2pi dividido el periodo que tiene la Luna para girar. ¿Sí? Esto me da una relación para obtener la velocidad. Y con eso puedo reemplazar en la ecuación de la aceleración, reemplazar todo esto y me va a quedar 4pi cuadrado por RL dividido el periodo de la Luna al cuadrado. Esta va a ser la aceleración de la Luna. Perdón, RL, ¿me hicieron una pregunta o es un comentario? RL es la distancia entre la Tierra es la distancia, acordate, es la distancia entre el centro de la Tierra y la órbita de la Luna, ¿sí? Pero es en el centro de la Tierra porque estamos pensando en un movimiento circular alrededor de la Tierra, o sea, alrededor del centro de la Tierra. El centro de giro sería el centro de la Tierra, ¿se entiende? Bien. Bueno, entonces, nosotros sabemos esto, pero además sabemos otra cosa. Sabemos que en el caso que nos ocurriera esto mismo para la piedra que está muy cerca de la superficie de la Tierra, la aceleración centrípeta que va a sentir esa piedra va a ser igual a ¿qué? Y bueno, está muy cerca de la superficie de la Tierra, la distancia a la cual va a estar va a ser el radio de la Tierra. La distancia entre la piedra y el centro de la Tierra es esencialmente la distancia hasta la superficie. Y eso dividido el periodo que tenga la piedra al cuadrado. ¿Sí? Que si ustedes lo recuerdan, o sea, bueno, esta es la aceleración que va a sentir un objeto cerca de la superficie de la Tierra. ¿Cuánto va a valer? 9.8. Claro, G. Esto es G, exactamente. Bien, entonces, lo que vio Newton es que ahí podía aplicar un cociente y empezar a tachar cosas, por ejemplo, los 4pi que le molestaban, y dijo, bueno, entonces la aceleración de la Luna dividido la aceleración de cualquier objeto, en particular la piedra, porque la llame piedra, pero podría ser cualquier otra cosa, va a ser este cociente, va a ser RL, el periodo de la piedra, al cuadrado, dividido el radio de la Tierra por el periodo de la Luna al cuadrado. Pero en principio lo que vio es, bueno, y esto es altamente probable, y de hecho se va a dar así, sea distinto de 1. O sea que la aceleración, si esto es distinto de 1, lo que me está dando es que la aceleración va a depender de la altura. ¿Cuál? No, G no es, en realidad no. No entendí la pregunta. No, claro, estaría bueno que en cada renglón te saco una ley universal. No. Pero esto te está diciendo esencialmente que la aceleración depende de la altura. ¿Ok? Y ese fue el resultado que lo llevó a formular su ley de gravitación universal. Bueno, también hay otra cosa que vamos a ver, supongo que la clase que viene, porque no creo que hoy llegue. A esa altura se conocían las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler son leyes que tienen que ver sobre el movimiento, con el movimiento planetario. Y él había postulado leyes que tenían que ver con, pensando que los planetas tenían satélites que giraban alrededor de ellos, que realizaban un movimiento que eran órbitas. Él había hecho algunas relaciones geométricas y había encontrado, las había relacionado con otras observaciones y había encontrado ciertas leyes. En particular, como tercer punto, la tercera, cambio de número para no confundir, la tercera ley de Kepler, que también era
una observación geométrica, decía que el período de giro al cuadrado de un objeto celeste era proporcional a la distancia al centro de la Tierra hasta la órbita al cubo. ¿Sí? Esta relación había encontrado Kepler empíricamente y geométricamente para la relación entre el periodo de giro y la distancia a la cual se encontraba esa órbita. Entonces, Newton tenía su relación de acá y tenía la tercera ley de Kepler. Entonces dijo, bueno, pensemos que las órbitas son casi circulares. No se sabía exactamente esto, pero él dijo, ya pensé en órbitas circulares antes, voy a seguir pensando que las órbitas son circulares. Y entonces, lo que dijo es, bueno, esto me está diciendo que si yo hago el cociente entre el período de la piedra al cuadrado y el período de la luna al cuadrado, eso me tiene que dar el radio de la Tierra al cubo dividido la distancia hasta la órbita de la Luna al cubo. ¿Está bien? Ah, no. Veía comentarios. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, él usaba esta ley para hacer un cociente, por un lado para la piedra, por otro lado para la Luna. Y este cociente lo puede usar para reemplazar acá adentro. Y entonces lo que le queda, finalmente, donde aparecen, fíjense, aparecen los radios, aparecen los periodos, él puede usar este cociente y dejar todo solamente en función de los radios. Hace eso, lo que les queda es que el cociente entre la aceleración que siente la Luna. Y ya ahí podemos sacarnos de encima esa aceleración de la piedra, podemos decir que esa es directamente G, ¿no? Directamente. La de la piedra ya sabemos que es G, que es en la superficie de la Tierra. Ese cociente, reemplazando lo que nos da ahí, es el radio de la Tierra al cuadrado dividido el radio de la Luna al cuadrado. Y lo que estoy haciendo ahí es, con los periodos, cancelar los otros radios que me estaban sobrando. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, uno puede decir que la aceleración de la Luna por el radio de la Luna al cuadrado tiene que ser igual a G por RT al cuadrado. Y esto, fíjense que es un producto para cualquier objeto. Me está diciendo que su aceleración multiplicada por su radio al cuadrado tiene que ser una constante. ¿Sí? Ahí se viene la ley universal. Ya está llegando. Una ley universal justamente me está diciendo eso. Me está diciendo que para cualquier objeto sometido a la atracción gravitatoria se tiene que cumplir algo que sea igual para todos. Bueno, acá tenemos que el producto entre la aceleración y el radio al cuadrado siempre me tiene que dar el mismo número. Entonces, ahí generalizó. Y lo que dijo es, bueno, eso quiere decir que hay una especie de G que depende de R, o sea, una aceleración gravitatoria que depende de R, y esa aceleración gravitatoria tiene que ser una constante dividido R al cuadrado. ¿Sí? Porque multiplicando esto por G a esa altura, entonces tengo que obtener siempre esa misma constante. Donde R, por supuesto, ya lo dijimos, pero R es la distancia desde el objeto hasta el centro de la Tierra. ¿Ok? Entonces dijo, pensando de esa manera, ¿cuál sería la fuerza, digamos, peso de la Luna? Es la fuerza que realiza la Tierra de la Luna, y eso sería la masa de la Luna, por un lado, por el G evaluado en el R de la Luna. Es la distancia entre el objeto y el centro de la Tierra. ¿Bien, Agustina? Me parece que el marcador ya está azul.
Bueno, pero entonces, de nada. La fuerza entre la Tierra y la Luna va a ser un producto entre esas dos cosas, y esencialmente uno lo podía escribir de esta manera, como la masa de la Luna por G, perdón, ya no, discúlpenme, el G de R, o sea, masa de la Luna, esto no va, por la constante, dividido R Luna al cuadrado. Pero además, tenía otra cosa, Newton sabía no solo su segunda ley, sino también su tercera ley. Y la tercera ley de Newton, dijo, mi tercera ley dice que la fuerza Tierra-Luna tiene que ser igual a menos la fuerza Tierra. El módulo esencial, lo que él sabía era que en módulo tenían que ser iguales. Entonces dijo, si esto se cumple para la Luna, se tiene que cumplir con una constante por ahí distinta, porque la fuerza la hace la Luna, pero se tiene que cumplir también para la Tierra. Y entonces lo que dijo es que lo que tiene que pasar es esto, en una constante por la masa de la Luna dividido RL al cuadrado, tiene que ser igual a una constante prima por la masa de la Tierra, y ahí como la distancia entre la Tierra y la Luna es igual, tiene que ser igual, bueno, acá aparece la misma, RL al cuadrado. ¿Está bien? Newton era 3. Entonces, lo que le quedaba era que era inversamente proporcional a la distancia que separa los objetos y que tiene que ser proporcional a ambas masas. Bueno, ya tiene una ley. Otra ley más. Y dice, bueno, la fuerza entre la Tierra y la Luna tiene que ser proporcional a la masa de la Luna por la masa de la Tierra dividido la distancia que los separa al cuadrado. Y lo único que le faltaba para eso es encontrar la constante. Bueno, por supuesto, esa constante la encontró en base a observaciones y terminó expresando que la ley de gravitación universal es la que sigue, que ustedes ya la tienen más o menos conocida, es que la fuerza entre dos cuerpos, perdóname, ¿qué no llegaste a escribir? Lo último. La Esto de A, proporcional. que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia que separa. ¿Está bien? Gracias. De nada. Bueno, entonces, la ley de gravitación universal está pensada ya no para la Tierra y la Luna, sino para dos objetos de masa M1 y M2. Y la idea de Newton fue la siguiente. Si tengo una línea que une a esas dos partículas, ambas van a sentir una fuerza de atracción en esa línea. Esta va a ser la fuerza que siente 1 debido a 2, y esta va a ser la fuerza que siente 2 debido a 1. Y esa fuerza está en la línea que las une a ambas partículas. Yo defino un vector que va desde una partícula hacia la otra, empieza, digamos, en la partícula 1 y termina en la partícula 2. Entonces, lo que él postuló es que esta fuerza va a ser G por M1 por M2 dividido el módulo al cuadrado del vector este que tengo ahí. Y bueno, la dirección va a estar dada por un versor que apunta en esa dirección y que tiene módulo 1. Esto que tenemos acá es un versor de módulo 1 que tiene la misma dirección que R12. Y por el principio de interacción, la fuerza que siente la partícula 2
debido a la partícula 1 va a tener que ser igual y opuesto. Y esa constante que les decía, creo que ya se las mencioné en algún momento, es 6,7 y pico por 10 a la menos 11 m cubo sobre kilogramo por segundo cuadrado. ¿Se les ocurre una forma de determinarla medio facilongui? Uno puede hacer observaciones planetarias, puede hacer un montón de cosas, pero la forma fácil de determinar esto es si uno tiene una estimación del radio de la Tierra, que en esa época había, y bastante precisa, y tiene una estimación buena de G, entonces puede obtener esto. ¿Está bien? En general, uno va a poder escribir esto para dos objetos que se encuentren en cualquier posición, y si yo, por ejemplo, vamos a hacer otro grafiquito para que no se me haga mucho engalletado ahí en ese. Yo tengo ¿Qué es esos metro cúbico sobre segundo al cuadrado por metro cúbico kilogramo? sobre kilogramo por segundo al cuadrado. Ya no se ve bien el marcador, ¿no? No, es que están muy juntas las K y la G, por eso no se Ah, entendía. perdón. Estoy escribiendo chiquito, perdón. Bueno, vuelvo a hacer el dibujito de M1 y M2 para hacer un poquito de geometría. Para escribir la ley un poquito de manera más general. Bueno, tenemos nuestro sistema de coordenadas, quiera, y tenemos entonces, esto sería R1, esto sería R2, el vector R12, en realidad acá ya puedo darle un nombre un poquito más geométrico, puedo decir, bueno, este vector es directamente R1, no, perdón, R2 menos R1, o sea, es el vector que sumado a R1 me termina dando R2, ¿sí? Eso es lo que yo llamé acá R1. Y entonces, si lo escribo de esta manera, la fuerza que siente la partícula 2 debida a la partícula 1 se puede escribir de esta forma, como menos G por M1 por M2 dividido el módulo de R2 menos R1 al cuadrado. Y para darle la dirección, lo que puedo hacer es escribir, para escribir el versor que apunta, yo necesito un versor que apunte en esta dirección. Bueno, eso puede ser este vector dividido su módulo. O sea que puedo poner acá R2 menos R1, perdón que no quería engalletar y se terminó engalletando. Y acá en vez de dejar un cuadrado, pongo un cubo. ¿Ok? Entonces ahí tengo, la fuerza sigue siendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Lo único es que para poner el versor agregué un vector acá. Entonces tengo que dividir por el módulo de vuelta. ¿Se entiende esto que hice acá? Pero ustedes en la práctica probablemente van a usar esta expresión para calcular la fuerza gravitatoria entre dos objetos. ¿Se entiende lo que escribí ahí? Sí, se entiende. Perfecto, buenísimo. Seguimos. Bueno, nomenclatura. Uno, obviamente, esto es totalmente recíproco. Si yo acabo de calcular la fuerza que le hace M1 a M2, pero podría haber calculado la fuerza que le hace M2 a M1. ¿Ok? Lo único que cambia es dónde van el 2 y el 1. Invierte todo. Pero cuando miro la fuerza que le hace M1 a M1 la llamamos la masa fuente. Y a M2 la llamamos la masa campo. O sea, esta es la fuente del campo gravitatorio y este es el punto donde evalúo el campo gravitatorio. De la misma manera, a este punto se lo llama el punto fuente y a este punto se lo llama el punto campo. ¿Sí? Es algo que pueden llegar a escuchar, pero obviamente la relación es absolutamente simétrica. Depende de quién yo esté mirando y a dónde estoy aplicando la fuerza,
yo voy a cambiar quién es el punto fuente y quién es el punto K. Nada más que nomenclatura que por ahí les aparece también en la guía o en algún libro. Bien. Entonces, tenemos que un objeto que está cerca de la Tierra va a sentir una atracción gravitatoria dada porque el objeto tiene masa y porque la Tierra tiene masa. Bueno, entonces, una cosa interesante que podrían mirar, es linda, es cuál es la corrección que habría que hacer a la... Ese problema creo que ya se los di. Puede ser la corrección que habría que hacer a G si yo subo una altura, no sé, de 1000 metros. ¿Ese ejercicio se los di? No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Bueno, entonces se los doy de vuelta y en todo caso, si no lo hicieron antes, lo pueden hacer ahora que ya les definí mejor las cosas. Supongamos entonces que tenemos nuestra Tierra, ahí, este es el radio de la Tierra, y tenemos nuestro objeto a una altura h de la superficie de la Tierra. ¿Sí? Tenemos un objeto con masa. Entonces uno lo que podría hacer es lo siguiente, uno sabe que la fuerza gravitatoria que va a sentir el cuerpo de masa m debido a la Tierra va a ser igual a menos g por la masa de la Tierra por m sobre, y acá aparece la distancia hasta el centro de la Tierra, o sea que acá me aparece la altura más el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Sí? En módulo, pongámoslo. Y eso tiene que ser igual a esta masa por ese g que depende de r. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre esto y el cálculo que hacíamos antes, que era directamente menos m por g con el g 9,8? Nada más. ¿Y cuál sería esa corrección? Bueno, lo que uno podría hacer para hacer esa cuenta es decir, bueno, yo sé que g es básicamente usar solamente el radio de la Tierra, no usar h. Pero lo que puedo hacer es decir, supongo que h es muy pequeño comparado con el radio de la Tierra, y hago un desarrollo en Taylor de 1 sobre h más rt cuadrado para h muy pequeño. Si hacen ese desarrollo, ya tienen, rt está fijo, lo que cambia es h, pero h es muy chiquito. Entonces, lo que tienen que hacer es el desarrollo en serie de Taylor de esta función de h y ver cuánto cuál es la corrección en el primer término, digamos, el término lineal, que es el más importante, seguramente. Entonces, uno puede hacer el desarrollo en serie de Taylor de esto y ver cuál es esa corrección. ¿Sí? No les estoy planteando el enunciado, les estoy simplemente tirando un problema. ¿Se entiende la pregunta que les estoy haciendo? Sí, ¿cuánto es la dependencia en la altura para la O sea, fuerza? básicamente lo que les estoy diciendo es, ustedes podrían decirme, no hace falta hacer la serie de Taylor, lo que puedo hacer es calcularlo para una altura de 1000 metros y listo. Pero lo que uno puede ver es qué tanto influye haciendo el desarrollo en serie de Taylor. Pero bueno, simplemente es un planteo para dejar. Bueno, y dado que son las 6 y que mi marcador se está quedando sin tinta, que tengo que ir a buscar otro, voy a cortar acá y en un segundo cambio de marcador y nos encontramos después en 15 minutos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Bueno, entonces, llegamos a analizar la interacción gravitatoria y ahora lo que vamos a hacer es resolver un par de ejemplos en donde la interacción gravitatoria juega un rol y algunos nos van a servir para encontrar respuestas a preguntas que ya encontramos, que ya presentamos. El primero que vamos a analizar es cómo se analizaría, cómo se estudiaría el problema de un proyectil. Me parece que elegí este marcador que andaba bien, pero me parece que se está gastando también. De un proyectil que realiza una órbita
circular. Vamos a pensar que tenemos un objeto sobre la superficie de la Tierra. Voy a tener que cambiar el marcador. Ya puedo bajar. Permiso, ¿no? Intento con este a ver si lo logro, pero ya me parece que la caja debe ser reemplazada. Bueno, es un proyectil que realiza un movimiento circular. Tenemos algo así que puede ser la Tierra. La dibujo chiquita para que se vea bien el movimiento que estoy pensando. Y lo que estoy pensando es que tengo un objeto que realiza una órbita que es un círculo con una dada velocidad v0. La pregunta es entonces, ¿cómo estudiamos un problema de movimiento circular justamente con la fuerza gravitatoria? Y en particular vamos a ver si podemos tener un movimiento circular uniforme originado por la fuerza gravitatoria. Bueno, dado que es un movimiento circular, lo que vamos a tener es que ese objeto está separado por un vector R en el centro de la Tierra, y ese vector está escrito en coordenadas polares. Tenemos el R versor para acá, tenemos el θ versor para acá, colineal con la velocidad. Y para que tener un movimiento circular uniforme, lo que necesito es que la fuerza gravitatoria sea igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿verdad? Cualquier movimiento circular. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿puedo encontrar una velocidad v0 para la cual ocurra un movimiento circular uniforme? Bueno, seguramente que sí. Lo que tengo que hacer es, de este lado, poner la fuerza gravitatoria. Fíjense que en R versor la ecuación es sencilla, me queda que menos G por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, dividido R cuadrado, tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es v0 cuadrado sobre R. ¿Sí? Por otro lado, en θ, no hay fuerzas, queda 0, y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración tangencial, que es la aceleración metida ahí en el eje θ. O sea, lo que esto me dice es que la aceleración tangencial tiene que ser igual a 0. ¿Se acuerdan que eso básicamente me decía que la aceleración angular era igual a 0, como se tiene que cumplir justamente en un movimiento circular uniforme? O sea que la única ecuación interesante que me queda es esta. Y bueno, y fíjense que simplemente lo que tengo que hacer es despejar cuál sería la velocidad para que ocurra ese movimiento circular uniforme, y lo que me va a quedar ahí directamente, las masas se cancelan, cancelo un R con un R, y lo que me va a quedar es justamente que G por la masa de la Tierra dividido R a la 1/2 tiene que ser la velocidad para que ocurra ese movimiento circular uniforme. O sea que si yo tengo, fíjense que hay una cosa interesante. O sea, existe esa velocidad y es única. Eso quiere decir que para que un objeto esté a una dada distancia realizando un movimiento circular, tiene que tener exactamente esa velocidad. Si tiene otra, lo que le va a pasar es que va a ir cayendo. Ahora, si la Luna no tuviera la velocidad adecuada, lo que le pasaría es que iría cayendo, pero obviamente no iría cayendo así. Depende, si la velocidad es muy baja, sí. Pero si la velocidad es parecida a la que tiene ahora, no tan alta, lo que le va a pasar es que va a ir cayendo y no se va a encontrar en la superficie de la Tierra en la primera vuelta, ni en la segunda, ni en la tercera, pero va a ir haciendo una espiral hasta que finalmente en algún momento se va a encontrar. Pero si tiene exactamente esta velocidad, ahí mantiene su movimiento circular y ¡pum! Morimos todos. Exacto. ¿Ven que la física sirve para algo? Para deprimir. En general sirve para eso. Bueno, esa velocidad nos sirve además para encontrar otra cosa que ya vimos,
que es una de las leyes de Kepler. Que Kepler la obtuvo haciendo dibujitos de órbitas, viendo según el radio cuánto tendría que tardar en girar, y nosotros la podemos hacer con el cálculo que acabamos de encontrar acá. Fíjense, con esta velocidad, y recordando que esta velocidad V0 tiene que ser igual a R por omega, ¿sí? Omega 0 vamos a llamarlo para relacionarla, y también recordando que omega 0 es igual a 2pi por el periodo, y al periodo también le voy a poner un periodo 0 para decir que lo que tenemos es el periodo de esta relacionado con esta misma velocidad. De ahí lo que podemos hacer es escribir esta relación que está acá, o esta que está acá, cualquiera de las dos, la podemos reescribir en términos del periodo. Y fíjense que lo que me va a quedar, si combino todas estas relaciones, me va a quedar que G por la masa de la Tierra dividido R tiene que ser igual a la velocidad V0 al cuadrado. Yo tenía por ahí, ¿no? O sea, tenía V0 al cuadrado, o sea que me va a quedar R cuadrado y omega 0 cuadrado, y a omega 0 lo escribo como esto, me queda 4pi cuadrado dividido el periodo al cuadrado. ¿Sí? Con esta relación de acá, yo puedo despejar una relación, fíjense, entre, o sea, G es constante, MT es constante, 4pi es constante, pero me queda una relación entre el radio y el periodo, que era justamente lo que había hecho Kepler. Y si yo despejo esa relación, lo que les va a quedar, no tengo lugar acá, me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. Y lo que me va a quedar es esta relación, se despejan de ahí, que t cuadrado es igual a 4pi cuadrado sobre G mt por R al cubo, que es la ley, la tercera ley de Kepler, ¿sí? Que ahora la encontramos en términos de la interacción gravitatoria, planteando un movimiento circular. ¿Sí? Bueno, este es el caso que tendríamos si queremos realizar un movimiento circular. El otro caso extremo, veo ahí comentarios, son preguntas. El otro caso que tendríamos es, en lugar de tener un movimiento circular, que sería como hacer un movimiento que va paralelo a la superficie de la Tierra, es hacer un movimiento que sea perpendicular a la superficie de la Tierra. Algo así como el tema del proyectil, la velocidad de escape, eso que ya hicimos por energía al principio de la clase. Bueno, vamos a ver si recuperamos ese resultado. O sea, vamos a estudiar un proyectil y ahora un proyectil vertical. O sea, tenemos el planeta, tenemos el vector R hasta la masa m, y esa masa m tiene una velocidad hacia afuera, que es radial, saliendo de la Tierra. A esa velocidad le voy a poner una v sub r, porque en principio voy a plantear que esa velocidad no tiene por qué ser igual en todos los puntos. O sea, vamos a plantear un problema parecido al que planteamos antes, el problema de energía, en donde dijimos cuánta velocidad le tenemos que dar a un objeto disparado desde la superficie de la Tierra o desde cerca de la superficie de la Tierra para que se escape. Un problema parecido a ese, pero lo voy a hacer de una manera un poquito más general. Pero como claro, la aceleración radial va a depender de la distancia, ya lo sabemos, porque la fuerza depende de la distancia. Entonces, lo voy a plantear como que la velocidad puede llegar a cambiar. Bueno, si yo planteo este problema en R reversor, lo que me va a pasar es esto. En R reversor tengo la fuerza gravitatoria, y esa fuerza gravitatoria va a ser la masa por la aceleración. Fíjense que la aceleración, en principio, en polares, es R, 2 puntos, menos R por θ punto cuadrado. ¿Se acuerdan? Esa es la aceleración radial en polares. Pero el término con θ punto cuadrado se me cancela
porque el movimiento está ocurriendo solo en R. Tita punto es igual a 0. Dado que tita punto es igual a 0, solamente me queda m por R2. O sea que lo que me queda es una ecuación solamente radial, cual es lógico porque el movimiento es solamente radial. Y la ecuación que me queda es esta, que R2 puntos es igual a menos que la masa de la Tierra por la masa del objeto dividido R cuadrado. Estoy en la fuerza. De alguna manera se dan cuenta que esto que me queda acá es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial molesta porque me aparece R acá y me aparece R acá al cuadrado y me aparece acá R2 puntos. Es no lineal en principio, pero vamos a hacer un truquito que nos va a servir para resolver esta ecuación. Es el siguiente. Profe, ¿no hay Sí. una M más? La M chiquita con la otra, porque falta una, si no, no sé, si no me Me perdí. sobra una, tenés razón. Sí, por eso. Gracias, Yara, ¿no? Bien, me queda eso, sí, tienes razón, perdón. Me olvidé de tachar la otra más, estas dos se cansan. Entonces me queda esa ecuación de ahí, y yo lo que puedo hacer es este truquín. Lo que puedo decir es, bueno, lo que puedo decir es que R2 puntos lo puedo escribir como la derivada de R punto respecto de T. Esa forma de escribirlo simplemente me sirve para hacer regla de la cadena explícitamente y decir que esto lo puedo escribir. Fíjense, la derivada de R punto respecto de T, yo la puedo escribir como la derivada de R respecto de R por la derivada de R respecto de T. ¿Sí? Esto es aplicar regla de la cadena en la derivada segunda. ¿Ok? Y esto que está acá es R punto. Con este truquito lo que me queda, básicamente, es que lo que puedo hacer es decir que R2 puntos, esperen que me están llamando por teléfono y tengo que rechazar un llamado de mi madre. Disculpen un segundito. Ya estoy. ¿Se escucha, no? Sí. Se escucha, se escucha. Bien, disculpen. Bueno, entonces, R2 puntos lo voy a escribir como R punto por la derivada de R punto respecto de R. Y la ventaja que tengo ahí es que puedo integrar de los dos lados. ¿Sí? Fíjense, de este lado me queda R punto por la derivada de R punto respecto de R, y de este lado me queda menos G por MT sobre R cuadrado. Si yo integro de ambos lados respecto de R, puedo hacer la integral de acá respecto de R, ¿sí? Mantengo la igualdad. Y esta integral es lo mismo que la integral de R punto respecto de R punto. ¿Sí? Acá tengo lo que a los matemáticos no les gusta, que cancelamos. Pero esto es totalmente válido porque estoy integrando una derivada. Y esto que tengo acá es que mt sobre R cuadrado por diferencial R. ¿Ok? Y ahí sigo manteniendo la igualdad. Lo que tengo que hacer ahora es definir mis límites de integración. Bueno, lo que tengo que hacer es decir, bueno, yo parto de un punto R0 con una velocidad V0, quiero saber cuánto va a valer V cuando yo esté en una distancia R distinta. O sea que tengo que tener, acá va entre V0 y V, porque acá estoy integrando la velocidad. Fíjense, R punto es la velocidad. Y acá estoy entre R0 y R. ¿Sí? O sea, V0 es la velocidad en R0. V es la velocidad en R. Si integro eso, y esto es trivial para integrar, lo que me va a terminar quedando, del lado de la velocidad me va a quedar V cuadrado dividido 2 menos V0 cuadrado
dividido 2, ¿no? La integral de r punto, o sea, la integral de la velocidad, es directamente b cuadrado sobre 2, evaluado en los dos extremos. Y del otro lado me queda la constante que sale afuera de la integral, y tengo que integrar 1 sobre r cuadrado, o sea que lo que me queda es 1 sobre r0 menos 1 sobre r. ¿Por qué me queda invertido? Porque la integral de 1 sobre r cuadrado es menos 1 sobre r. Entonces me queda, se invierte. Podría haber metido el signo ahí. Me gusta más cómo queda así. Y de esta manera podemos despejar b cuadrado o b directamente en función de r. Y esto me va a quedar de 0 cuadrado menos 2 veces g, la masa de la Tierra, 1 sobre r0 menos 1 sobre r, todo a la 1. ¿Ok? Y si uno quisiera disparar ese proyectil desde la superficie de la Tierra, lo único que tengo que hacer es reemplazar R0 por RT. ¿Sí? ¿Está bien? Excelente. Bien. Entonces, fíjense una cosa. Este término que está acá, que es una raíz, no puede ser negativo. O sea, esto que está acá tiene que ser sí o sí mayor que 0. Si eso no ocurre, eso quiere decir que no va a existir una velocidad v0 tal que yo pueda llegar a este R. ¿Entiendes? O sea, si esto fuera negativo, yo meto, digo, bueno, quiero calcular cuál es la velocidad. En realidad no quiero calcular cuál es la velocidad. Lo que quiero hacer es esta cuenta y pongo un R dado tal que esto que hago, esta cuenta que hago me da una raíz negativa. Bueno, si yo pongo un R acá y esto que está acá abajo, esto que está acá dentro, la raíz me da negativo, quiere decir que no existe B0 posible para llegar a ese radio. O sea que también tengo un problema de energía acoplado acá, que lo estoy viendo en esta ecuación. Esta ecuación ya me está dando mucha información. Yo podría calcular, por ejemplo, cuál es la altura máxima a la cual puedo llegar, eso sí lo puedo hacer siempre, con una dada velocidad v0. Eso sí lo puedo hacer. La altura máxima va a ser aquella en la cual la velocidad a esa altura, o sea, cuando r es igual a la altura máxima, sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, eso siempre lo puedo calcular. Lo que puedo hacer es poner acá la velocidad sea igual a 0 y despejar cuál es esa altura máxima. Ahí sí siempre lo puedo hacer, porque esto siempre lo puedo igualar a 0. Dada v0, voy a despejar el r para el cual la velocidad me da esa velocidad igual a 0, y lo que me va a quedar es esto que está acá. Creo que simplemente es despejar, no hace falta que se explique nada más de esto. Este número no lo habíamos visto antes, pero lo podemos ver ahora directamente. La altura máxima que tengo ahí. Y también podemos usar eso para obtener la velocidad de escape. ¿Se acuerdan qué era la velocidad de escape? La velocidad de escape, que habíamos planteado al principio, era la velocidad a la cual tiene que partir un móvil desde la superficie de la Tierra para llegar hasta infinito. ¿Sí? En principio habíamos dicho para llegar hasta infinito con velocidad igual a 0. Entonces lo que tengo que plantear es que la velocidad para h máximo tendiendo a infinito sea igual a 0. Si yo pongo que la velocidad para h máximo tendiendo a infinito sea igual a 0, lo que voy a obtener es
V0 igual a la velocidad de escape. ¿Sí? ¿Entiende eso? O sea, pongo 0 acá, pongo infinito acá, el V0 que me queda es la velocidad de escape. ¿Está bien? Fíjense que para eso tengo que hacer invertida la ecuación. Lo que tengo que hacer es básicamente igualar todo esto a 0 y después despejarlo. Y si hacemos esa cuenta, lo que nos va a quedar es V0 igual a 2G mt 1 sobre, lo estoy disparando desde la superficie de la Tierra, así que R0 es R de la Tierra, menos 1 sobre infinito, digamos, acá. O sea que este término es 0, y todo esto a la 1. O sea que la velocidad de escape va a ser igual a 2G mt sobre el radio de la Tierra a la 1. Que es lo mismo que nos dio cuando hicimos el balance energético. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, ninguna. No, ninguna. Si puedo ir a la hoja anterior, puedo, y de hecho voy a hacerlo porque ya